padres e hijos, nuestra clase más difícil. El mensaje de Jesús a Bill. Por las muchas veces que él ha comentado este único incidente, se intuiría que esta percepción errónea es de importancia extrema en su propio pensamiento distorsionado. Consideremos en cuántas ocasiones hemos hablado una y otra vez de sucesos del pasado o, como mínimo, hemos pensado en ellos reiteradamente. No es necesario que estos sucesos estén arraigados en el pasado distante. Pueden ser simplemente algo que se nos ha hecho ayer o incluso esta misma mañana. ¿Cuántas veces repetimos nuestras historias de abuso sexual, físico o emocional? Ya se trate de casos manifiestos o más sutiles. ¿Qué gran parte de nuestra memoria ocupan? ¿Con qué satisfacción pagamos a un terapeuta una buena cantidad de dinero cada semana para volver a narrar nuestra historia una y otra vez? El hecho mismo de que la sigamos contando revela la importancia que atribuimos al suceso. Lo hacemos porque, igual que Bill, quisimos que el suceso ocurriese. Repito, esto no nos hace responsables de los acting out de los egos de otras personas contra nosotros. Pero el hecho de que nunca soltemos esos recuerdos y de que incluso a menudo construyamos nuestro propio concepto sobre la base de esta clase de abusos, revela que algo huele a podrido en nuestras mentes, y no es lo que se nos hizo. Lo que huele a podrido es la culpabilidad, que dictamina que merecemos que se nos hagan cosas horribles. Así, lo que Jesús dice a Bill es una aplicación específica de lo que él estaba enseñando a sus dos primeros estudiantes y a todos nosotros. En este curso, nunca está justificado verse a uno mismo como una víctima inocente tratada de forma injusta. Si nos percibimos de esta manera, lo cual Jesús califica de tentación, es porque queremos ser tratados de forma injusta. Recordemos este dramático extracto procedente del libro de ejercicios, que alude a la figura patética que todos aspiramos a ser. Su aspecto da lástima, está cansado y rendido, bien harapiento, y los pies están ensangrentados por los abrojos del camino que ha venido recorriendo. No hay nadie que no se haya identificado con él, pues todo el que viene aquí ha seguido la misma senda que él recorre, y se ha sentido derrotado y desesperanzado, tal como él se siente ahora. Mas, ¿es su situación realmente trágica si te percatas de que está recorriendo el camino que él mismo eligió y que no tiene más que darse cuenta de quién camina a su lado y abrir sus tesoros para ser libre? Además, si mantenemos constantemente que se nos trató de modo injusto durante la infancia, no hay forma de evitar el trato injusto cuando seamos padres. Esto es verdad, tanto si creemos que lo sufrimos por parte de nuestros hijos o ellos de la nuestra, como si abusamos de la autoridad o en cualquier otra posición que ocupemos. Jesús le está diciendo a Bill que una parte de su mente, la parte que toma decisiones, sigue aferrada a esta imagen de sí mismo. Sin embargo, esta parte es totalmente inconsciente. Por eso, este asunto continúa y continúa. Entonces surge la pregunta: ¿por qué habría alguien de otorgar semejante poder a una percepción que obviamente es errónea? No puede haber ninguna justificación real para ello, puesto que incluso el mismo Bill reconocía el verdadero problema diciendo: ¿cómo pudo él hacerme esto? La respuesta es que él no lo hizo. El padre de Bill se hizo eso a sí mismo y se lo hizo a la oficina, no a Bill. Cualesquiera que fueran las proyecciones de su padre sobre Bill, era solo eso, proyecciones, y no tenían nada que ver con su hijo. El papel de Bill consistió en reclamar que se lo había hecho a él. Dicho de otro modo, estableció una conexión entre la agresión de su padre y él mismo como víctima. De nuevo, el problema no era lo que su padre había hecho o dejado de hacer, sino la interpretación de Bill. Esto se aplica de forma clara a todos porque en verdad nadie nos hace nada.
Los perpetradores del odio se atacan a sí mismos y luego proyectan su imagen repleta de odio sobre nosotros. Si la aceptamos, no hacemos más que participar en su danza de odio y culpa. Por lo tanto, el mensaje de Jesús es que debemos aceptar la responsabilidad de nuestras propias decisiones. No somos responsables de las decisiones de los otros, pero sin duda sí de elegir dejar que sus decisiones nos afecten. Por supuesto que nuestros cuerpos, oficinas, pueden ser afectados, pero jamás lo pueden ser nuestras mentes. El lamento de Bill, ¿cómo pudo hacerme eso?, no era una auténtica pregunta, era más bien una declaración victimista. ¿Cómo pudiste hacerme eso? La respuesta de Jesús a todos los que compartimos el mismo lamento es inequívoca. Él no lo hizo. La pregunta de Bill, que él debe plantearse con toda honestidad, es si está dispuesto a demostrar que sus padres no lo hirieron. A menos que esté dispuesto a hacer esto, no lo ha perdonado. Este es un tema clave en el curso de milagros porque trata sobre la esencia del perdón. Perdonamos a los otros cuando demostramos nuestra invulnerabilidad a sus ataques. Si bien nuestros cuerpos pueden ser vulnerables, nosotros no somos el cuerpo. Para que esto funcione se requiere transferir la identificación del cuerpo a la mente, pasar de un estado sin mente a un estado en el que hay plena conciencia de la mente. Evidentemente los otros pueden dañar nuestros cuerpos o los cuerpos de nuestros seres queridos. Pueden haber perjudicado nuestras cuentas bancarias, casas o automóviles, pero no nos lo han hecho a nosotros. Vuelvo a decir que para un niño, esta es una lección sumamente difícil de aprender, pero un curso de milagros no está escrito para niños. Sin embargo, sí está escrito para niños espirituales. Tan solo cuando maduramos por fin nos damos cuenta de que no vale la pena cargar con este lastre de abuso y victimización. Entonces es cuando somos capaces de dejarlo a un lado. Si volvemos al contexto de este mensaje, Jesús le está diciendo a Bill que sus problemas para enseñar en clase se remontan a su incapacidad para perdonar a su padre y a su madre. Al decir que está dañado y que por eso no puede dar clase, realmente lo que hace Bill es lanzar una acusación. Esto me lo habéis hecho vosotros. Preferisteis a mi hermana y tú destruiste mi hombría al destruir mi primera oficina. Debido a ello no puedo impartir clases y mi invulnerabilidad frente a vuestros ataques es una acusación por la que seréis condenados. Esto es lo que todos hacemos cuando cargamos con nuestras viejas historias y las contamos una y otra vez. Citemos de nuevo esa frase importante con la que todos podemos identificarnos. Por las muchas veces que él ha comentado este único incidente, se intuiría que esta percepción errónea es de importancia extrema en su propio pensamiento distorsionado. Seamos honestos con nosotros mismos y observemos cuántas veces narramos la misma historia. El acting out de algún pariente va dirigido contra nosotros y acto seguido llamamos al resto de la familia para contarlo. En la oficina, alguien se comporta de forma brusca o descortés y vamos corriendo a decírselo a los compañeros de trabajo. El jefe nos critica duramente y enseguida se lo decimos a todos los que encontramos. Cuanto más repetimos la triste historia, mejor nos sentimos, porque así reforzamos la percepción. En realidad, la percepción errónea de que somos la víctima. Por lo tanto, regurgitamos una y otra vez nuestras lamentables experiencias de la infancia. El que no las soltemos nos muestra la gran importancia que tienen para nosotros. Recordemos este punto decisivo: no somos responsables de la actitud abusiva de otros hacia nosotros, pero sí de la creencia de que ese comportamiento tiene que ver con nosotros personalmente, cuando en verdad no tiene nada que ver con nosotros en absoluto. Ahora Jesús pasa a hablar de la terapia. En este mensaje dice que de hecho la psicoterapia, enseñar y ser padres es lo mismo para todas las partes, aunque en el nivel de la forma los roles respectivos son sustancialmente distintos, por no decir desiguales. El propósito de la mentalidad correcta para toda terapia, enseñanza o práctica parental es demostrar que la desigualdad es temporal e ilusoria.
El mensaje de Jesús a Bill. La meta esencial de la terapia es la misma que la del conocimiento, equiparado a realidad, verdad, cielo y Dios. Nadie puede sobrevivir independientemente mientras esté dispuesto a verse a sí mismo a través de los ojos de otros. Cuando somos niños, no podemos evitar vernos a través de los ojos de nuestros padres. Sin embargo, el problema es que a menudo no superamos estas percepciones. Cierto es que los padres de Bill tenían una percepción errónea de su hijo, pero él se aferró a ella hasta hacerla suya. Por lo tanto, Jesús nos pide a Bill y a todos nosotros que la soltemos. No hay ninguna justificación para aferrarnos, excepto el deseo del ego de exprimirle el máximo provecho posible. Somos las víctimas inocentes, y no es culpa nuestra si nuestras vidas son un caos y no podemos desempeñar ciertas funciones o ninguna función de forma aceptable. Esto siempre lo sitúa en una posición donde, por fuerza, se ve a sí mismo bajo otra luz. Esta última noción aparece en el curso. Bill se ve a sí mismo bajo otra luz debido a las percepciones correctas y erróneas que sus padres tenían de él, por no mencionar lo que tuviesen otros. Nunca nos contemplamos a nosotros mismos independientemente del mundo. En última instancia, esto significa vernos a nosotros mismos tal como nos ve Jesús, pues hemos dejado a un lado la visión que Él tiene de nosotros y hemos olvidado que somos nosotros los que la hemos relegado. Para llenar este vacío perceptual, seguidamente adoptamos los puntos de vista de otros. Los padres no crean la imagen de sus hijos. El niño viene a este mundo con la imagen de sí mismo intacta. Una de las tremendas cargas que soportan los padres, por desgracia, con el esfuerzo de los psicólogos, es la convicción de que son responsables de sus hijos. Esta es la ilusión que a los hijos les encanta perpetuar y es la razón por la que, de mayores, escriben ilustres tomos al respecto. No obstante, el hecho es que los niños nacen con egos completamente desarrollados. Existo y es por tu culpa. Resumida, la estrategia del ego es: estoy aquí pero no soy responsable. Dicho de otro modo, soy la víctima inocente. Esta es la imagen que todos tenemos de nosotros mismos. Por lo tanto, los padres no fabrican esta imagen, pero la refuerzan. Asimismo nosotros nos reforzamos el ego mutuamente, tal como tenemos el poder de reforzar el Espíritu Santo. Los padres no crean la imagen de sus hijos aunque perciban las que sus hijos sí crean. Sin embargo, como ya hemos dicho, tú no eres una imagen. Si te identificas con fabricantes de imágenes, estás sencillamente siendo idólatra. Dicho de otro modo, las imágenes que tenemos de nosotros mismos son ídolos sustitutos de Dios. Con estas imágenes, atormentadas por la culpa, sustituimos a la que Dios tiene de nosotros, puro espíritu y amor perfecto, uno con Él y con su Hijo. Entonces invitamos a todos los que forman parte de nuestras vidas a adherirse a la tarea de fortalecer la imagen del ego. Al final del texto, leemos que el ser no tiene un concepto o imagen de sí mismo. Por lo tanto, sustituimos al ser puro de Cristo por el yo idólatra de la individualidad. Bill no tiene justificación alguna para perpetuar ninguna imagen de sí mismo en absoluto. Él no es una imagen. Esto es válido para todos. No somos una imagen. No somos ese ídolo que hemos adoptado como sustituto del glorioso ser que Dios creó. Sustituimos a la verdad por el ídolo y luego convenientemente olvidamos que lo hemos hecho. Nos inventamos una vida en la que nacemos como criaturitas indefensas e inocentes, tan solo para que nuestros padres se encarguen de mancillarnos e enjuiciarnos. La hermosa imagen de nosotros que Dios creó queda aparentemente destrozada por ellos, que junto con el resto del mundo creen que somos cuerpos. No podemos recordar nada de eso, puesto que escribimos el guión de una vida en el que nacemos con un cerebro sin desarrollar, que es incapaz de hacer esto, dejándonos únicamente con la ilusión de que la culpa es de nuestros padres. Jesús señala a Bill y a todos nosotros que atesoramos estas experiencias de cuando nuestros padres nos percibieron de manera errónea, porque prueban que no somos responsables de nuestra desgraciada suerte en la vida.
Sí, poseemos un yo incompetente, pero no lo hemos hecho nosotros. Entre tanto, nos vanagloriamos de ese yo y lo veneramos en su altar del especialismo. De nuevo, él no es una imagen. Sea cual sea su verdad, es completamente benigna. Es esencial que él sepa esto sobre sí mismo, pero no puede saberlo mientras elija interpretarse como lo suficientemente vulnerable para ser perjudicado. Mientras sigamos creyendo que la gente tiene la capacidad de hacernos daño, en el pasado, en el presente, o anticipemos la posibilidad, nunca recordaremos nuestra verdadera identidad. Por lo tanto, la esencia del perdón es perdonar a los otros por lo que no han hecho. Desde el punto de vista del ego, la belleza de la relación entre padres e hijos es que prácticamente hay un consenso universal acerca de que los padres a veces hacen cosas terribles a sus hijos. Este es el gran mito, y aunque desde un punto de vista intelectual creamos en lo que nos dice un curso de milagros, esto no cambia necesariamente nuestra percepción de que somos víctimas inocentes, tratadas de forma injusta por el universo parental y por todas las demás figuras de autoridad en nuestras vidas. Esta es una clase peculiar de arrogancia, cuyo componente narcisista es perfectamente obvio. Recordemos, Jesús está dirigiéndose a psicólogos y por lo tanto utiliza la terminología psicológica. La palabra narcisismo proviene del mito griego de Narciso, que se enamoró de su reflejo en el agua. Es un ensimismamiento total, centrado en uno mismo y en las propias necesidades. Esta arrogancia hace referencia a la idea anterior de que Bill escoge interpretarse a sí mismo como vulnerable a los ciegos de otros, tal como hacemos todos. Obviamente, esta es una actitud narcisista, porque entonces todo tiende a girar en torno nuestro. No miramos esta situación con objetividad. Nuestros padres proyectaban sus egos que no tenían nada que ver con nosotros. Porque el ego quiere que seamos el centro del universo de toda la gente, me lo hace a mí. Por lo tanto, exigimos ser ese centro, y cuando no lo somos, nos parece que nuestro enojo está justificado. Si bien por lo general el término narcisista se reserva exclusivamente a ciertos sujetos, el argumento de Jesús recalca que todos somos narcisistas, dado que en nuestra percepción todo gira alrededor nuestro. Jesús se dirige directamente a Bill, destacando que sus padres tenían ego. Bill, tus padres sí te percibían mal de muchas maneras. No obstante, su capacidad para percibir estaba bastante distorsionada, y sus percepciones erróneas obstruían el paso de su propio conocimiento. Eso no tiene por qué obstruirle el paso al tuyo. No hay ninguna razón para que las tergiversadas percepciones de los padres de Bill obstruyeran su capacidad de percibir correctamente y recordar el conocimiento. La mente tomadora de decisiones de Bill escogió ver a sus padres de cierta manera, que a él lo estaban percibiendo así. Esta fue la interpretación de Bill, y cuando era niño, era perfectamente natural que se sintiese herido y minusvalorado como consecuencia del rechazo parental. No obstante, él ya no era un niño, como tampoco lo somos nosotros. Jesús nos dice en su curso que ya es hora de que maduremos, soltemos nuestros egos y nos volvamos como Él. El mensaje de Jesús a Bill. Es cierto que aún crees que ellos te hicieron algo. Esta creencia es extremadamente peligrosa para tu percepción y absolutamente destructiva para tu conocimiento. El término conocimiento alude a nuestro ser crístico. La creencia de que los demás nos hacen algo no tan solo distorsiona nuestra percepción, sino que destruye el recuerdo de nuestra identidad, con mayúscula. En otras palabras, nunca conoceremos a quién somos como Cristo, mientras mantengamos obstinadamente que las personas nos han hecho y continúan haciéndonos cosas terribles. Esto es cierto no solo con respecto a las actitudes hacia tus padres, sino también con respecto al uso inadecuado que haces de tus amistades. Si creemos que los padres abusaron de nosotros, pensaremos que todos los demás también lo hacen. Es imposible mantener una creencia acerca de una sola persona
sin que esta creencia se generalice a todo el mundo. Quizás no experimentemos esto de forma consciente, pero si tenemos en cuenta que la filiación es una, las percepciones con respecto a uno son las percepciones con respecto a todos. Así siempre tenemos justificación para hacer uso indebido de los demás. No vaya a ser que ellos vuelvan a usarnos indebidamente de pensamiento, palabra u obra. Es casi axiomático en psicología que los que fueron maltratados en la niñez, cuando crecen y se convierten en padres, igualmente cometen abusos. Por lo tanto, si no superamos los maltratos de nuestra infancia, no cabe duda que no los superaremos cuando seamos padres o figuras parentales. Consecuentemente, no será posible evitar que el pasado ejerza una influencia dañina en la forma de tratar a nuestros subordinados. No importa que lo hagamos como padres, parientes o supervisores. Si otorgamos realidad al abuso, no podemos evitar actuar de igual modo, de forma sutil o no tan sutil. Abusaremos de los demás tal y como creemos que se abusó de nosotros. ¿Aún piensas que tienes que responder a sus errores como si fueran ciertos? Dicho de otro modo, si creo que la gente me ataca, creeré que debo responder a sus ataques. Es el ciclo de ataque-defensa. Si me siento culpable, te atacaré e inevitablemente creeré que tú responderás con otro ataque. Olvido mi primer ataque y percibo solo el tuyo, lo que justifica mi necesidad de defenderme. La lección 153, en mi indefensión radica mi seguridad, describe este ciclo explicando que olvidamos el ataque que hemos perpetrado contra nosotros mismos. Lo proyectamos atacando a todos y nos sentimos justificados porque todo lo que vemos son ataques de los otros. Bill no vio que él quería que sus padres prefirieran a su hermana y no a él, ni que deseaba que su padre destruyera su oficina porque Bill era inconsciente de esos sentimientos. Sabemos que era así, puesto que, como ya señalamos, se aferraba a la historia, contándola reiteradamente. Algo que hacemos todos, justificando sus reacciones a lo que él percibía como el rechazo de sus padres. Al reaccionar autodestructivamente, estás aprobando sus percepciones erróneas. De hecho, aprobamos sus percepciones erróneas debido al terrible concepto que tenemos de nosotros mismos. Primero nos juzgamos a nosotros mismos y nos declaramos débiles, vulnerables y pecadores, lo que significa que los demás nos tratarán de esa manera. Nunca vemos nuestra propia parte en el ataque, solo vemos la del otro. Nadie tiene el derecho de cambiarse a sí mismo según las distintas circunstancias. La utilización del término derecho aquí es confusa. En cierto sentido, todos tenemos derecho a lo que elijamos. No obstante, lo que en este caso quiere decir Jesús es que las meras acciones de otros no justifican el cambio de la propia imagen. El hecho de que un día se nos trate de una manera y al siguiente de otra no guarda relación alguna con nuestra propia imagen, la cual no proviene del exterior. Esa imagen no depende del amor o del odio que otros nos profesen. Lo que sintamos con respecto a nosotros mismos solamente puede provenir de una decisión que nosotros tomamos. Es tu deber establecer, sin ningún tipo de duda, que no estás dispuesto en absoluto a identificarte con las percepciones erróneas que cualquiera, incluyéndote a ti mismo, tenga de ti. Esta es nuestra función. El término deber se refiere a la necesidad de establecer, sin ningún tipo de duda, que no estamos dispuestos a identificarnos con las percepciones equivocadas que cualquiera pueda tener de nosotros. Los demás son libres de pensar lo que quieran con respecto a nosotros, pero eso no tiene nada que ver con nosotros, a no ser que elijamos estar de acuerdo con ellos. Esto quiere decir que el problema no es lo que ellos digan o hagan, sino lo que nosotros decimos. Sus supuestos ataques no tienen efecto en nosotros, a no ser que creamos que están justificados a algún nivel.
Ahora el mensaje cambia cuando Jesús hace referencia a cuestiones específicas de la actividad docente de Bill. En todas nuestras experiencias es importante notar cómo atribuimos nuestro malestar o desasosiego a lo específico. Si hiciera mejor tiempo, me sentiría mejor. ¿Cómo no voy a sentirme pesimista y deprimido con lo que ocurre en el mundo? Por supuesto que estoy molesto, no obtuve el aumento de sueldo que se me prometió. De modo que Jesús le dice a Bill: si te empiezas a preocupar por factores totalmente irrelevantes, tales como las características físicas del aula, el número de estudiantes, la hora de la clase y las múltiples circunstancias que elijas seleccionar para darles énfasis y basar en ellas el que te haya percibido erróneamente, habrás perdido el conocimiento de cuál es el propósito de cualquier relación interpersonal. El propósito de cualquier interacción es recordarnos que somos uno. Tenemos tanto miedo a esta verdad que lo desplazamos a todo tipo de cuestiones específicas y ya sabemos cuán preocupados podemos estar. Por ejemplo, si preparamos una cena para unos invitados, queremos que todo sea perfecto. No puede haber un tenedor fuera de lugar. Si así fuese, se arruinaría la velada. Si tenemos una entrevista importante, tenemos que lucir completamente inmaculados. El pelo y el maquillaje tienen que ser perfectamente adecuados. El nudo de la corbata bien atado y en su sitio. Esto no quiere decir que no debamos cuidar o ser meticulosos con nuestro aspecto personal, pero cuando se convierte en una obsesión, cuando creemos que el propósito de la entrevista es obtener un puesto de trabajo en vez de experimentar nuestros intereses comunes, por supuesto que ponemos énfasis en el lugar equivocado. La razón para organizar una cena no es mostrar a los demás que somos unos magníficos cocineros, anfitriones o decoradores de interiores, sino sencillamente mostrar nuestra innata igualdad. Si al impartir una clase nos centramos en los detalles que Jesús acaba de enumerar, habremos olvidado que nuestro propósito es enseñar mediante la demostración que nosotros y los alumnos somos uno, que compartimos el mismo interés en aprender nuestra lección común de perdón. Esto se puede aplicar a todo. Si somos un padre o una madre y nuestra principal motivación es que el comportamiento del hijo en la escuela o ante los invitados sea correcto y que su aspecto sea el adecuado, nos habremos olvidado de que el propósito de tener un hijo es demostrar la unidad de la familia. Si en verdad demostráramos ese propósito, estaríamos enseñándole que la finalidad de la escuela no es obtener buenas notas, sino percatarse de que el rendimiento en clase es, en último término, irrelevante. Esto no significa, por supuesto, que no ayudemos a nuestros hijos con las tareas escolares o que no los animemos a aprender. Pero el contenido subyacente sería enseñar que no existen diferencias entre ellos y los demás, y que su propia valía no depende de evaluaciones externas. Así lo señala el texto en un pasaje que originalmente formaba parte del mensaje a Bill. El que enseñes o aprendas no es lo que establece tu valía la estableció Dios. Mientras sigas oponiéndote a esto, todo lo que hagas te dará miedo, especialmente aquellas situaciones que tiendan a apoyar la creencia en la superioridad o en la inferioridad. Los maestros tienen que tener paciencia y repetir las lecciones que enseñan hasta que éstas se aprendan. Yo estoy dispuesto a hacer eso, porque no tengo derecho a fijar los límites de tu aprendizaje por ti. Una vez más, nada de lo que haces, piensas o deseas es necesario para establecer tu valía. En estos primeros mensajes dirigidos a Helen y a Bill, podemos constatar que Jesús les estaba dando un entrenamiento práctico, aplicando a sus vidas personales los mismos principios que enseñaba de modo más general en el curso. Y también quiere decir que nosotros los pongamos en práctica. Esta es la razón del libro de ejercicios. Cuando se produjo este mensaje, aquel aún no había sido dictado. Las lecciones del libro de ejercicios toman los principios abstractos del texto del curso y los aplican específicamente a la vida cotidiana. Jesús señala que las cuestiones específicas en las que nos involucramos son intrínsecamente irrelevantes. Lo que sí es importante es su propósito de enseñarnos nuestro propósito común.
Es falso que la diferencia entre alumno y maestro vaya a perdurar. Se ha producido el encuentro entre ellos para abolir la diferencia. En cualquier situación, el desafío consiste en mantener la integridad de la forma mientras se sigue siendo fiel al contenido. Por lo tanto, si somos maestros, desempeñamos apropiadamente nuestro cometido, preparando las clases, actuando con autoridad, etc. Permanecemos dentro de la forma, pero con el entendimiento de que nuestra verdadera atención debe centrarse y ser fiel al contenido. El propósito no es demostrar lo geniales o incapaces que somos. No es que los estudiantes nos adoren o nos teman. Tan solo se trata de demostrar que las diferencias entre estudiantes y profesores son ilusorias y de aprender a aplicar este principio a todos los papeles y relaciones. Cada una de ellas es un ejemplo específico de los encuentros santos que son el potencial de todas las relaciones, independientemente de que las clasifiquemos como significativas o insignificantes. Al principio de una clase, puesto que estamos aún en el tiempo, el encuentro entre ellos está basado en una desigualdad de capacidad y de experiencia. Esto es verdad para maestros y alumnos, terapeutas y pacientes, los que brindan algún servicio y sus clientes, así como entre padres e hijos. Obviamente al principio hay desigualdad. El propósito del maestro es darles más de lo que él posee temporalmente. Los maestros dan su mayor sabiduría y madurez que son suyas temporalmente, mediante la entrega de estas cualidades que se realiza demostrándolas. Los estudiantes poco a poco aprenderán a reconocer la sabiduría y madurez en sí mismos, lo que deshace la desigualdad. Este proceso tiene todas las condiciones del milagro a las cuales nos referimos al principio. El maestro, u obrador de milagros, da más a aquellos que tienen menos, acercándolos más a la igualdad con él y al mismo tiempo ganando para sí mismo. Jesús declara esto acerca de sí mismo. El propósito de cualquier enseñanza es abolir la necesidad que tiene el estudiante de un maestro. Este principio se puede aplicar de igual modo a los padres o cualquier relación en la que haya desigualdad en la forma. La confusión que se produce aquí se debe únicamente a que no ganan las mismas cosas, puesto que no necesitan las mismas cosas. Si así fuera, sus respectivos papeles, aunque son temporales, no propiciarían un provecho mutuo. La liberación del miedo solo podrá ser conseguida por ambos, maestro y alumno, si no comparan sus respectivas necesidades y posiciones en términos de superior e inferior. Es natural que haya desigualdades en el nivel de la forma. Por ejemplo, los terapeutas necesitan dinero porque es su manera de ganarse la vida. Los pacientes acuden al terapeuta porque tienen un problema que se supone que el terapeuta no tiene. Sin embargo, recordemos una frase que se menciona 2 veces en el curso. El amor no hace comparaciones. Siempre buscamos comparar de acuerdo a la forma, una afición nuestra que Jesús acaba de abordar. La liberación del miedo solo podrá ser conseguida por ambos, maestro y alumno, si no comparan sus respectivas necesidades y posiciones en términos de superior e inferior. Otra vez cabe mencionar que evidentemente aquí, en el mundo, hay posiciones superiores e inferiores, personas con poder y otros que no lo tienen. De cualquier modo, estas diferencias son superficiales. Todos necesitamos aprender que, más allá de las necesidades externas, todos somos iguales, puesto que compartimos la misma necesidad, propósito y meta, el mismo problema y la misma solución. Esta lección necesita ser aprendida en formas específicas, maestros y estudiantes, terapeutas y pacientes, padres e hijos. En este sentido, estas relaciones son beneficiosas porque son claramente desiguales en la forma. Pero el que goza de autoridad tiene la responsabilidad de demostrar que esta no es realmente importante, puesto que el respeto y el amor están presentes sin importar la posición. Este respeto amoroso es lo que enseña y lo que se aprende. Jesús cambia el enfoque de nuevo y retoma el tema de los padres e hijos. El contexto es que el miedo de Bill a enseñar estaba directamente relacionado con mantener resentimientos procedentes de su infancia.
De este modo, si Bill fuera padre, tendría el mismo problema de ejercer la autoridad. Se supone que los hijos deben aprender de los padres. Lo que los padres aprenden de los hijos es meramente de otro nivel. El meramente es importante. La forma quizás sea distinta, pero el contenido es el mismo. Todos necesitamos aprender que se nos ha perdonado por creer que estamos separados. En última instancia, no hay diferencia de nivel, pero esto implica tener únicamente conocimiento. En este mundo ilusorio de la percepción, a diferencia del conocimiento celestial, indudablemente hay un orden. Los padres son mayores, más maduros y ostentan el poder en la relación, a no ser que renuncien a él. De hecho, con frecuencia a los hijos se les da bastante bien aceptar el poder que los padres les ceden. Mas al final todos somos uno, porque a los ojos de Dios no hay diferencias. Él solo conoce a su Hijo único. El reflejo de esa unidad proveniente de la mentalidad correcta es que compartimos la misma mente dividida, ego, Espíritu Santo, y el tomador de decisiones que escoge entre los dos. Ni de los padres ni de los hijos se puede decir que tengan conocimiento. Si así fuese, sus relaciones no existirían como si ellos estuviesen en distintos niveles. Lo mismo es cierto entre maestros y alumnos. Los hijos tienen un problema de autoridad únicamente si creen que su imagen puede verse influenciada por la autoridad. Un curso de milagros se refiere al conocimiento como equivalente a la realidad y a la perfecta unidad del cielo. Si gozáramos de conocimiento, no habría ni padres ni hijos, no estaríamos en cuerpos y ni siquiera estaríamos aquí. No obstante, en el mundo de la percepción, comenzamos nuestras vidas como criaturas y todos experimentamos el mismo problema de autoridad, debido a que creemos ser producto de la crianza recibida. Solemos creer que las dificultades particulares que ahora experimentamos son debidas a lo que ocurrió cuando éramos niños. Así a menudo decimos o escuchamos decir a otros cosas como estas. Por supuesto que tengo problemas para aprender. Mis padres me humillaban cuando llegaba a casa con un 9 en lugar de un 10. En la escuela primaria los maestros me ponían en ridículo, por lo tanto es natural que no quiera aprender. Me faltó la entereza física o la capacidad mental de los otros chicos, por lo que no pude aprender adecuadamente. Tengo deficiencias como adulto porque las tuve de niño. Todos estamos familiarizados con este tipo de explicaciones. Esta forma de pensar la establece un poder mayor que el del yo, que creemos ser, el tomador de decisiones unido con el ego. El mundo, los padres y los hijos, y todas las demás relaciones, forman parte de una enorme conspiración diseñada por el ego, un intento de dejarnos sin mente y culpar a otros de nuestra situación. Por lo tanto, no soltamos las propias incapacidades, los abusos del pasado ni nuestros defectos. Aquí nadie es perfecto. Sin embargo, la insistencia en aferrarse a los problemas es lo que revela el verdadero problema, nuestra necesidad de ser víctimas y estar a merced de fuerzas que escapan a nuestro control. La balada del marinero de antaño, de Coleridge, narra la historia de un marinero que dispara y mata a un gran pájaro, un albatros. La culpa lo supera y no la puede soltar. La balada comienza diciendo que un viejo marinero interrumpe a una de cada 3 personas que encuentra para contarles su historia. De igual modo que el marinero, siempre estamos repitiendo el cuento del albatros que cargamos sobre nuestros hombros. Es nuestra culpabilidad, salvo que decimos que no fue culpa nuestra. Nacimos con una herencia genética defectuosa, por ello no podemos hacer lo que otros hacen. Nacimos de padres defectuosos y por lo tanto no podemos mantener relaciones satisfactorias. La forma que adopta el albatros difiere, pero el contenido de evadir toda responsabilidad sigue siendo el mismo. Es un acto de voluntad por su parte, puesto que están eligiendo percibir de manera errónea a la autoridad y darle ese poder. La expresión acto de voluntad alude de forma directa al tomador de decisiones. Activamente regalamos nuestro poder, tomamos esa decisión no como niños con cerebros sin desarrollar,
sino como el ego plenamente desarrollado de la mente. Establecimos este ardid como parte de nuestros antiguos guiones que nos encanta revivir. Lo hacemos así siempre que, en cualquiera de nuestras vidas, gozamos de autoridad como padres o desempeñando otros roles. Habrá personas que tengan autoridad sobre nuestros cuerpos, pero no sobre nuestras mentes. Esta es la razón por la que el curso es un curso acerca de la mente y no tiene nada que ver con el cuerpo. La única autoridad sobre nuestra mente somos nosotros mismos. No lo es Jesús, tampoco Dios. Nosotros tenemos la autoridad, pues solo nosotros, como tomadores de decisiones, poseemos el poder de aceptar o rechazar el amor de Dios. Tenemos la facultad de creer que hemos rechazado este amor, cuando el hecho es que en realidad no pasó nada. Por lo tanto, utilizamos incorrectamente lo que creemos que es este poder de la mente, y para defendernos de nuestra culpabilidad, menospreciamos el poder de decidir y lo proyectamos otorgándolo a diversas autoridades. Así es como empezamos nuestros sueños individuales, como niños desvalidos, sin poder, totalmente vulnerables ante el abuso impuesto por los padres y la sociedad. En 1908, Freud escribió un ensayo poco conocido titulado La novela familiar del neurótico. Siempre me ha gustado el título porque suena tan inocente, sin embargo la temática dista mucho de serlo. Citaré el texto de apertura. Cuando el individuo, a medida de su crecimiento, liberase de la autoridad de sus padres, incurre en una de las consecuencias más necesarias, aunque también una de las más dolorosas que el curso de su desarrollo le acarrea. Es absolutamente inevitable que dicha liberación se lleve a cabo, al punto que debe haber sido cumplida en determinada medida por todo aquel que haya alcanzado un estado normal. Freud nos dice que la única manera de ser normales es liberándonos de la autoridad parental, no rebelándonos, sino reconociendo que los padres no ejercen autoridad sobre nosotros. Esto es lo que Jesús le está diciendo a Bill. Ellos no tienen el poder de dictar quiénes somos. En otras palabras, necesitamos madurar, liberándonos de la autoridad que dimos a los padres para que nos percibieran erróneamente, y luego hacer realidad esas percepciones. Lo que implican los comentarios de Freud, y en cierto sentido toda su obra, es lo siguiente. A menos que resolvamos el problema de autoridad con nuestros padres, el complejo de Edipo, nunca seremos libres y de adulto siempre recaeremos en el acting out de lo que ha quedado sin resolver de la infancia. Las cuestiones específicas de la teoría de Jesús, así como su metodología, difieren enormemente de las de Freud, pero el contenido es el mismo. En el sueño de nuestras vidas personales, el complejo de Edipo es la fuente de la relación de odio especial y de amor especial que Jesús describe en un curso de milagros, la cual necesitamos perdonar. Jesús enseña a Bill que no puede perdonar en el presente mientras se aferre a percepciones erróneas del pasado. Pero la manera de perdonar el pasado es perdonar las percepciones erróneas del presente, puesto que hay una sola falta de perdón. La dinámica funciona en ambos sentidos. Jesús está ayudando a Bill a ver el contexto de las percepciones erróneas que retiene como adulto. Por ejemplo, ha utilizado incorrectamente a sus amigos como consecuencia directa de sentirse utilizado incorrectamente por sus padres. Sin embargo, ellos no lo utilizaron incorrectamente. Bill los utilizó a ellos. Utilizó su propia utilización incorrecta para justificar su propia decisión, una decisión por la cual no aceptaba responsabilidad alguna. El patrón que estableció de niño seguía operativo en el presente. La decisión no se encontraba en el pasado, él la estaba tomando ahora, en el presente. Continuación del mensaje de Jesús a Bill. Un maestro con un problema de autoridad es simplemente un alumno que se niega a enseñar a otros. Podemos reformular esto del modo siguiente. Un padre con problemas de autoridad simplemente es un niño que se niega a ejercer
como padre de otros. Maestros y padres pueden demostrar su problema de autoridad no ejerciendo ningún tipo de autoridad, algo análogo al rechazo de vir a enseñar. O bien pueden demostrar sus problemas de autoridad siendo autocráticos, crueles y dictatoriales con los alumnos. En cualquier caso, son simplemente niños, estudiantes que se niegan a enseñar. Y lo que realmente deseamos enseñar es el perdón, el amor y los intereses comunes que constituyen el fin del problema de autoridad, en una posición donde pueda ser utilizado y percibido de manera errónea. Ello hace que esté resentido con la enseñanza e insista en afirmar que su resentimiento se debe a lo que se le ha hecho. Bill se sentía amenazado por sus estudiantes debido a que creía que ellos lo atacarían y lo percibirían de manera errónea. Esto era así solo porque estaba aferrado al ataque, y así justificaba sus resentimientos del pasado. Si no soltamos nuestro comportamiento infantil y las percepciones erróneas, no podremos más que seguir con este patrón a lo largo de nuestra vida adulta. La paternidad es una clase útil, puesto que ofrece un medio maravilloso para perdonar a nuestros padres. La siguiente frase hace referencia a la afirmación anterior que Jesús le hizo a Helen. La única vía de escape de este particular aspecto del desierto sigue siendo abandonarlo. Jesús había mencionado anteriormente, lo que se hace con un desierto es abandonarlo. Cuando uno reconoce el desierto del sistema de pensamiento del ego, lo abandona. No lo analiza, no lo mima con caricias ni lo ataca, sino sencillamente dice, ya no quiero esto y desaparece. Para abandonarlo hay que liberar a todos los involucrados, negándote por completo a implicarte en cualquier forma de honrar el error. La manera de abandonar el desierto de la culpabilidad y el odio es liberar a todas nuestras proyecciones presentes y pasadas, negándonos a honrar el error. Esto anticipa lo que Jesús nos dice en el curso. La manera de encontrar la verdad es negar la negación de la verdad. Decirle sí a Él es decirle no al no. Miramos el error de hacer de las percepciones erróneas de otros la base de nuestra propia imagen y decimos, esto no es verdad. Y ya no elijo participar en el juego de la proyección. Si dejamos que Jesús nos muestre quiénes somos, yuxtapondremos su verdad con la de nuestros padres y la del mundo, y nos daremos cuenta de que en una reina la cordura y en la otra la demencia. Ahora elegimos la cordura, la autoimagen sana del Hijo de Dios. Ni el maestro ni el alumno están aprisionados por el aprendizaje, a menos que lo utilicen como un ataque. Bill se sentía prisionero de su papel en la enseñanza y lidió con ello decidiendo no enseñar. Así esperaba escapar mágicamente de la prisión del aprendizaje, pues su ego le advertía que éste lo privaría de su rostro de inocencia. Sin embargo, seguía llevando dentro la prisión del ataque, que determinaba todo lo que hacía. Si lo utiliza como un ataque, estará aprisionado tanto se enseña como se aprende, o si rehúsa involucrarse absolutamente en el proceso. Concebido debidamente, el rol del maestro o el parental es el de conducirse a sí mismo y a los demás fuera del desierto. Ser padre significa guiarse a uno mismo y al hijo fuera del desierto de la separación. Al no dar a los hijos poder sobre nosotros, ni creer que tengamos poder sobre ellos, entre las peores cosas que los padres pueden hacer, está el otorgar a los hijos el poder de afectarlos. Esto ocurre siempre que los padres se enfadan o pierden la paciencia con los menores. No nos estamos refiriendo al hecho de establecer ciertas normas o hacer cumplir la disciplina, sino a adoptar una actitud de castigo hacia los hijos. Si nos fijamos con cuidado, cuando nos enfademos, veremos una sonrisa ladina en alguna parte dentro de nuestro hijo, que se ríe satisfecho como si dijera, «Hurra, lo he conseguido de nuevo, he tentado a Dios y lo he vencido». Los niños son verdaderos maestros de este juego. Logran meternos en su arenero. Se nos mete arena en los ojos y nos ensuciamos. A sus egos les encanta porque recrea un pensamiento perverso e insano. Conseguí que Dios se metiera en mi arenero.
Examinemos la Biblia donde Dios juega en nuestro arenero del pecado. Por eso el mundo se ha sentido tan atraído por el Dios y el Jesús bíblicos, que establecen como real el mundo de la separación, el pecado y la culpabilidad. Lo mejor que podemos hacer como padres es no jugar en el arenero. Insisto, esto no quiere decir que no establezcamos límites, que no seamos firmes, ni impongamos disciplina cuando se necesiten. No obstante, cada vez que perdamos la paz, el hijo gana, lo que significa que pierden, así como el resto de la filiación. Además, para nuestra visión distorsionada, Dios también ha perdido. Esta importante y difícil lección nos enseña que, siempre que alguien se enfada, ya sea el niño o el adulto, todos pierden. Lo que luego les fascina del Dios bíblico es que se enfada. ¿Qué poder es nuestro cuando esto sucede? En la Biblia somos nosotros quienes ostentamos el poder, no Dios. Mira lo que conseguimos que Dios haga, como describe la tercera ley del caos. Por eso odiamos al Dios verdadero y despreciamos al auténtico Jesús. Ellos no se involucran en absoluto en nuestro arenero, es más, Dios ni siquiera lo ve, y por eso no podemos perdonarlos, como se refleja en esta frase que de no ser así no tendría sentido. Perdona a tu Padre, el que no fuese su voluntad que tú fueses crucificado. Lo que necesitamos perdonarle a Dios es que no juegue en nuestro arenero de pecado, culpa y miedo, y por tanto que no haya crucificado a nadie. Jesús quiere decir lo mismo en el curso cuando dice que necesita que lo perdonemos. No son los amargos ídolos que hemos fabricado de Él los que requieren perdón, sino el Jesús verdaderamente amoroso que reconoce nuestras ilusiones como tales. Sabe que son sueños y que su realidad está fuera de ellos, por lo tanto no se centra en lo que ocurre en el sueño, quién fue el primero en arrojar arena, quién sufre, quién muere. A Él solo le concierne el hecho de que estamos actuando como niños y quiere que aprendamos a ponernos de pie, superar el arenero y equipararnos con Él. Este es el mensaje para Bill y para todos nosotros.